¿Ya nos escuchamos por ahí? Bueno, pues agradecerles a todas y a todos por su participación el día de hoy, pero especialmente a la bióloga Tania Román, gerente estatal de la CONAGUA, por la colaboración el día de hoy y por compartirnos este tema tan interesante vinculado al estado que guardan las cuencas en el estado. Para no hacer muy larga la presentación, pues vamos a darle directamente la voz a la bióloga Tania, no sin antes recordarles que para agilizar esta dinámica, los micrófonos deben permanecer apagados, solamente la bióloga tendrá el micrófono abierto y utilizaremos el chat para anotar las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. En la última parte de la misma daremos tiempo para que la bióloga aborde las preguntas planteadas en el chat. Esta será la dinámica de trabajo y bueno, al final les estaremos compartiendo una liga en el mismo chat para que puedan ustedes evaluar esta sesión. Tendrán 30 minutos posterior a que termine la conferencia para hacer el registro y obtener pues la constancia generada por el IMADES. Sin más, agradecerles a todos y le dejamos la voz a la bióloga Tania. Gracias, Javier. Muy buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Ok, pues gracias por la invitación y pues a entrar en materia porque sí está largo el asunto. Y ahí. ¿Ya la ven todos? Ok. Bueno, pues aquí la idea es compartirles un poco cómo está la situación hídrica en el estado. Y a mí me gustaría, antes que nada, comenzar con dos preguntas y si me ayudan de anotarlo en el chat. La primera es, si ustedes consideran que en el estado de Colima tenemos problemas en materia hídrica, pensando o teniendo en mente de que un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una solución, ¿verdad? Es así como que partiendo de ese concepto de problema en cuanto a los recursos hídricos. Y si sí es afirmativa, pues ¿cuál consideran que sea el principal problema? Y si lo pudieran ir anotando, por favor, en el chat, se los agradecería. No sé si podemos darle un par de minutos a esa situación. Aunque yo no veo el chat, ¿verdad? A lo mejor no se va a ver el chat porque estamos aquí, ¿verdad? Bueno, lo importante es que lo apunten. ¿Por qué? Porque voy a partir, digamos, de la percepción de lo que ustedes, pues cada uno de ustedes tiene respecto a los recursos hídricos en el estado, la situación y pues cuál consideran que es el principal problema. Lo primero que pues yo quiero compartirles es, pues finalmente el agua que tenemos es el agua que nos llueve y es captado en nuestras cuencas y en nuestros acuíferos. Y bueno, ¿cuánta agua nos llueve? Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver en el eje de las X están los meses del año y en el eje de las Y pues están los milímetros. En promedio tenemos 972 milímetros que nos llueven al año, pero ahí ustedes pueden ver en la raya negra, digamos, ese es nuestro promedio, digamos, la media que tenemos. Entonces, si pueden ver, hay como la azul, pues tenemos años muy lluviosos, como ese del 92, pero también tenemos años muy secos, como del 1991. En este caso, la roja es al día de hoy, bueno, ayer, es de 974.7. Entonces, estamos ahora sí que vamos bien, conforme a la media, pues para ese mes, pues estamos un poquito más arriba, ¿no? Pero básicamente, entonces, una de las cosas que tenemos que ver es que, pues, en el año
nos llueve básicamente de lo que es, usted puede ver la gráfica, de junio, octubre, noviembre, ¿sí? Pero los meses más lluviosos básicamente es agosto, julio, agosto, septiembre, ¿sí? Y ahí se puede ver cómo las curvas se empiezan a incrementar en esas fechas. Entonces, eso es importante medirlo. ¿Y cómo estamos midiendo nosotros la lluvia y otros parámetros? Pues tenemos 38 estaciones meteorológicas, 2 observatorios. En los ríos tenemos 8 estaciones hidrométricas. Para el caso de los acuíferos tenemos 439 puntos de la red piezométrica, eso es para medir cómo andan nuestros acuíferos, y tenemos 97 puntos de la red de monitoreo de calidad de agua. Aquí hay una de las cuestiones, ya empezamos con los problemas un poco. Dependiendo del presupuesto, bueno, es cuántos muestreos vas a poder hacer. Puedes darle una vuelta, puedes hacer varias vueltas a los sitios, etcétera. Últimamente, pues nada más hemos podido dar una vuelta, algunos hemos tenido que priorizar algunos puntos. Entonces, pero bueno, esa es nuestra red, digamos, instalada para monitorear. ¿Por qué es importante monitorear o sacar cuentas? Porque básicamente todo esto surge de un balance de agua, ¿no? ¿Cuánto llueve? Prácticamente el 72%, ese es un balance a nivel país, pero pues se puede, digamos, aplicarlo un poco para aquí, para el estado, por lo menos en porcentajes, y decir, bueno, de lo que está lloviendo del total, prácticamente el 72% se evapora. Entonces, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces dicen, no, pues es que llovió muchísimo, etcétera. Pero lo importante es lo que está escurriendo por los ríos y lo que se está recargando los acuíferos. Finalmente, hay agua que se importa de unas cuencas, aguas que se exportan hacia los océanos, por ejemplo, pero lo que tenemos de disponible, eso es lo importante. Y hay un concepto que se llama agua renovable, que básicamente nos está hablando de que es aquella agua que puede ser utilizada sin comprometer la situación de los acuíferos o de las cuencas de donde proviene. Pues básicamente estamos hablando de un 30% del agua. Oh, ¿qué pasó? ¿Ya me escuchan otra vez? Ok, perdón. Bueno, es que de repente vi que me silenciaron. Bueno, entonces, tenemos ese balance así en general, ¿no? Ahora, aparte de saber cuánto nos llueve, es cómo nos llueve. Y más este año yo creo que pudimos darnos cuenta de eso. Aquí les puse donde pueden consultar luego el pronóstico del clima. Creo que sí, como ciudadanos es muy importante tener a la mano esta herramienta, porque finalmente, bueno, es una información que debemos de estar al tanto, porque muchas veces nuestra seguridad depende pues, de estar en conocimiento de cómo está sucediendo algunos fenómenos meteorológicos. Y en este caso, porque luego oímos en las noticias, ¿no? Que si lluvias aisladas o tormentas, o a veces no tenemos ni idea. Pero ustedes aquí pueden ver en esta escala de lluvias, básicamente, pues, ahora sí que vienen de menos a más, de lluvias aisladas, lluvias con intervalos de chubascos, o sea, de repente estas lluvias más puntuales, las tormentas ya más fuertes, muy fuertes, tormentas intensas, torrenciales y ya mayores de 250 milímetros. ¿Por qué es importante de repente tener esta información o esta escala o de perdida los colores en mente? Porque de repente nos pueden anunciar pues lluvias torrenciales en tal punto, y si uno no tiene ni idea puede pues quedar atrapado en esa circunstancia, o se le ocurre a uno salir a navegar en esos momentos. Entonces es importante, hay varios medios de comunicación para saber del tema, redes sociales, Facebook, YouTube, etcétera, Twitter. Hay una app que le falta un poco de pulirse, pero bueno, hay modo para saber. Ahora, ¿qué otro aspecto hay que saber para nuestro estado? En este caso es el historial de ciclones para el Océano Pacífico. Según la estadística o la climatología nos dice que hay un promedio de 15 ciclones, pero así como en el 92 pudimos haber tenido 24, bueno, hubo 24, en el 2010 hubo nada más 7, ¿sí?
Entonces, pues depende de cada año y cómo venga la temporada, pues cómo se va a comportar. Por ejemplo, tenemos que este año, para el Pacífico, que está del lado izquierdo, pues se pronosticaban entre 15 y 18. Ahorita pues ya son 15, 11 fueron tormentas tropicales, un huracán categoría 1 a 2 y 3 fueron de categoría 3, 4 o 5. Pero, por ejemplo, en el Atlántico, ahí todavía no les termina de llover, la verdad, y pues ya estaban en el alfabeto griego y llevan 30 por ahorita, entonces, pues, así como les tocó al Atlántico, pues nos pudo haber tocado en el Pacífico, ¿no? Entonces, es importante que Colima es vulnerable a estos fenómenos, entonces también esta información debemos de tenerla en mente. Este año no necesariamente tiene que ser un huracán, una tormenta tropical la que nos haga poner en crisis. Por ejemplo, bueno, ahorita pues fue Hernán, ¿no? El 26 al 28 de agosto. Pero tenemos algunos que están por ahí al pie de la lámina. Por ejemplo, del 29 de julio fue la lluvia en la cuenca del río Colima. Fue un canal de baja presión que iba pasando por ahí. Del 15 al 16 de septiembre, lluvias muy fuertes en Manzanillo que también los inundaron bastante. El 12 de agosto fue la lluvia en el Chanal por una onda tropical. Entonces, pueden no llegar a ser, pueden ser una depresión, pueden ser nada más la onda tropical que iba pasando, pero dependiendo de su trayectoria, qué tan cerca nos pase, cuánta humedad esté arrastrando y otra serie de fenómenos en la atmósfera, pues que nos van a impactar. Aquí yo le puse ya en los ciclones memorables, bueno, pues está Jova, Manuel, Patricia, yo le digo las gemelas de Lorena y Narda, aunque Lorena fue un huracán 1 y Narda tormenta tropical, juntas, pues nos dieron bastante chamba el año pasado. Jova, pues yo creo que hay mucha gente que no lo olvida, claro, es como el ciclón del 50 y tantos, también la gente pues mayor no lo olvida. Y pues estamos hablando ahí, esos datos son de la lámina estatales. En promedio, cuánto llovió a nivel estado. Y bueno, por ejemplo, ahí, pues sí, Jova tiene 256 milímetros. Hernán nos dejó 233. Pero Jova, por ejemplo, estamos hablando de 10, 11, 12, 3 días y de Hernán fueron 2 días. Y la cuestión con Hernán es que pues de repente llovió mucho más, se puntualizó más en lo que es Manzanillo y en ciertas partes de Manzanillo, entonces eso hizo también pues todos los destrozos que hemos visto en las noticias o vivido. Y aquí ustedes pueden observar en esta lámina la precipitación por las diferentes estaciones que tenemos para este 2020 y ahí se puede ver precisamente eso que les comento. En Cihuatlán, Manzanillo, pues son todos los picos más altos. Nuestro promedio era de 970 y pues rebasaron incluso los 1200, ¿no? Pero también en la parte norte llovió bastante, ¿sí? Ahora, octubre, yo no sé ustedes, pero si lo percibieron, pero mucho calor. Ya pensábamos que venía la fresca, pero no, sucede que, bueno, pues estamos ahorita bajo la influencia del fenómeno que se le llama la niña. Entonces, hace que la formación de ciclones disminuya y este fue el segundo octubre más seco en toda la estadística que tenemos para Colima y aumentó 2 grados respecto al promedio. Entonces, pues sí, ha sido seco y caluroso. Digo, de repente, o sea, aquí es la cuestión del agua. No está cuando uno la quiere, ni cuando uno la necesita, ni donde uno la quiere. El agua simplemente se distribuye conforme ahora sí que a su lógica, por cuencas, por acuíferos, se dan los fenómenos, etcétera, y no nos están preguntando si queremos o no queremos el ciclón que llegue hoy o que llegue mañana. Entonces, aquí pueden ver en esta otra lámina las fuentes. Tenemos fuentes superficiales, que son las cuencas, y los acuíferos que están de manera subterránea. Aquí una cosa en cuanto a las cuencas o al agua superficial. Tenemos el agua superficial es compartida con los estados vecinos de Jalisco y Michoacán.
Si Colima, pues quiere hacer un uso o un mejor uso del agua de sus cuencas, tiene que platicar con sus vecinos. Tiene que estar tomando acuerdos, estar dialogando, porque pues finalmente está al final de las cuencas y pues todo lo que suceda aguas arriba afecta a aguas abajo. Entonces, pues tiene que dialogar con los estados vecinos y pues eso ya es un reto importante, ¿no? Tener que pues estar dialogando en el tema. Y bueno, ahí están los 11 acuíferos. Ahorita vamos a hablar de la condición de ellos. Pero primero vamos a ver cómo se usa el agua en el estado, cómo la estamos usando. En el color negro ustedes van a ver el agua superficial concesionada, los porcentajes, ¿sí? Y en el color azul es el agua subterránea. Entonces vemos que pues el primer lugar en uso consultivo del agua en el estado lo tiene la agricultura. Tenemos 83.107 hectáreas destinadas a la agricultura. ¿Esto qué es? Pues es producción de alimentos, ¿sí? Entonces tenemos, ahora sí que hay una fuerte inversión, digamos, de recurso hídrico para la producción de alimentos. El 92% de nuestra agua superficial concesionada está destinada a ese uso. El 60, casi 61% de la subterránea. El uso prelativo, o el que debe de regir, digamos, es el público urbano, o el doméstico, en este caso los junté, y estamos hablando de que es el 2.61% considerando el agua superficial para el público urbano, el doméstico es 0.02, y el caso del agua subterránea es de 14.91. ¿Qué nos dice esto? Que la mayor parte del agua que usamos en nuestras casas proviene de fuentes subterráneas. ¿Y eso qué nos implica? Nos implica energía, energía para bombearla. Entonces, de repente, pues si los organismos operadores no tienen las condiciones económicas para pagar la luz, pues por eso no hay agua. Entonces, no es que no haya agua en los acuíferos, sino no se puede extraer porque no hay una cuestión pues ahí económica, ¿no? Entonces, a veces el que no tenga uno agua en su casa no tiene mucho que ver si hay agua o no, en realidad en los cuerpos de agua, sino es una limitante, digamos, de la económica de los sistemas. Tenemos también usos múltiples, hay gente que pues de repente usuarios que tienen usos, combinan varias cosas, la agricultura con la ganadería, con la acuacultura, etcétera, etcétera. El uso industrial es el que tienen en el marco inferior derecho, es el 0.24 del agua superficial, pero utiliza más el agua subterránea, que es 4.21%. Entonces, pues podemos ver, pues, dependiendo de los usos, pues, hacia dónde se está tendiendo la necesidad de extraer agua. De esas 83.107 hectáreas que tenemos de agricultura, solo 24.527 son tecnificadas. Entonces, los demás no están. Y ahora, ¿cómo estamos en disponibilidad? ¿Sí? Estos son datos del 17 de septiembre del 20 con la publicación del diario oficial. Las 3 cuencas tienen disponibilidad, sin embargo, tienen decretos de veda de aguas superficiales. Esto es que no se pueden dar más concesiones de aprovechamientos de agua, aunque exista disponibilidad. Entonces, lo que nos queda, pues, es pues, estar reglamentando los usos que se den ahí. Y en el caso de los acuíferos, ahí ya empezamos a tener un poco de malas noticias. Al 2020 ya de esos 11 acuíferos, 4 ya están en rojo, ya se consideran sobreexplotados. Esto es que ya vamos en números negativos. Ya le estamos sacando más de lo que le está entrando, ¿sí? Y ahí los pueden ver en la pantalla. Uno de los que más preocupa es, bueno, todos preocupan, pero el Armería Tecumán Periquillos es uno de los más grandes y hay una zona agrícola importante ahí, entonces pues la presión va a aumentar ahí. Está Tecumán, está Armería, también como áreas importantes, urbanas. Entonces, bueno,
se complica. Del lado de Manzanillo, pues ahí el tamaño de los acuíferos sí importa, ahora sí que ahí sí, sí importa el tamaño. Tenemos ahí acuíferos de repente muy pequeños, pegados a zonas del mar, que es necesario pues tener un cuidado en la extracción, porque si no se puede haber intrusión salina y entonces bajarle la calidad del agua que tiene el acuífero. Entonces hay que tener mucho cuidado y bueno, sabemos que es una zona con mucha presión, tanto de crecimiento urbano, la expansión del puerto, zonas industriales, etcétera, ¿no? Entonces, está bastante interesante esa zona y tenemos todavía algunos con disponibilidad, que son 5. Ahora, ¿cuál ha sido o cómo estamos viendo la presión sobre el recurso? Bueno, pues nos vamos haciendo más, ¿no? O sea, hay mucha más población en el estado. Y ustedes pueden ver ahí el grado de presión estimado para el 2017 ya se consideraba alto, de 83.2. Al 2025, si se fijan, es así como que el punto de inflexión, donde pues ahí ya estamos mm, entrando ya a otros niveles de muy altos de presión, ¿no? Entonces, ya, si por ahí habían dicho que no teníamos problemas, pues ya vamos viendo que sí, paulatinamente esto es como una enfermedad un poco silenciosa que ahí va, ahí va, ahí va, y pues la tendencia es a que el grado de presión va a aumentar y se va a hacer más agudo. Y luego si le metemos el tema de cambio climático, cómo los diferentes escenarios están viendo para el estado qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de la lluvia, pues según esta fuente nos habla de que se prevé una reducción entre el 3 al 12% de la precipitación total anual. Y si hablábamos de que se nos evapora más del 70% y de que ahí andamos usando más o menos el 30%, y si nos quitan 12%, pues ahora sí que se nos va a reducir la cobija y para ese entonces vamos a ser mucha más gente. Entonces, pues hay que ponerse a chambear. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las coberturas? Colima es famoso por tener unas buenas coberturas en servicios. Dice, bueno, pues 98.9 en servicios de agua, 94.1 cuentan con desinfección, 98.1 con drenaje, 92% con infraestructura de saneamiento. Pues uno ve esos números, dice uno, no, pues Colima no tiene ningún problema, pero pues no es así. La infraestructura está como yo, o sea, se va haciendo uno viejo y va uno deteriorándose, la infraestructura se va haciendo ya vieja, empieza a tener fugas, las eficiencias globales de los organismos operadores andan en el orden entre el 28 y el 59%, lo cual pues es bastante bajo. Tenemos un incremento en la demanda de fuentes de agua para desarrollos tanto autorizados como no autorizados. En cuanto a la infraestructura de saneamiento, de las 97 plantas, 52 solamente están operando y del caudal generado solamente el 56% es tratado. Entonces, pues sí, tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de déficit de infraestructura en mal estado y organismos operadores pues que tienen que batallarle mucho para un reto tan importante como es la cobertura para el agua potable. Ese es uno de los, agarré pues el uso público, por ser ahora sí que pues para el famoso derecho humano, ¿no? Al agua. Entonces no está fácil ese reto. Y ahora si nos vamos al sector agropecuario, bueno, pues ahí una de las cosas es que es muy numeroso. Los usuarios están pues por todo el estado y aparte es un sector muy, muy dinámico, como en un ciclo de agrícola pueden estar sembrando una cosa, al siguiente otro, o pueden parar una cosa y al siguiente haber un programa que lo impulse para que detone, que más gente siembre, etcétera, pues obedece muchas veces a cuestiones de mercado, a cuestiones de programas de apoyo, etcétera, pero no tiene una lógica de si hay una disponibilidad de agua o no. Entonces,
nos genera presiones de repente más fuertes o menores dependiendo de otros criterios. Además, la agricultura tiene una gran vulnerabilidad, bueno, no más la agricultura, todo el sector agropecuario tiene una gran vulnerabilidad ante eventos hidroclimatológicos, ya sea porque hay mucha agua o porque poca. Entonces, es un sector que depende mucho de esos factores. Tenemos infraestructura que requiere de mantenimiento y de modernización también, porque también ya son infraestructura ya que tiene más de 50, 60 años, algunos, ahora sí que las más jóvenes 40, pero pues sí, ya, pues aquí con movimientos telúricos, los huracanes, etcétera, la falta de mantenimiento, bueno, pues hace que la infraestructura muchas veces no esté bien y hay fugas, etcétera, ¿no? Otra de las cosas es que también nos falta mucho la cultura de la medición. Parece que si nos miden es como si nos persiguieran, pero si tenemos una jarra de agua, pero la tenemos así como negra, ¿no? No la podemos ver por dentro, no sabemos ni cuánta agua hay, pero tenemos que repartir de manera equitativa. Pues necesitamos saber cuánta agua estamos extrayendo, necesitamos saber este, cómo vamos a repartir, y no es alguien que esté repartiendo la jarra uno por uno, sino cada quien tiene y le está sacando, entonces es difícil de repente seguir esas mediciones. Hay todavía una demanda por una mayor infraestructura para riego de presas, de canales. Hace falta un mayor seguimiento y apoyo a las unidades de riego. Digamos que son como nuestros dos grandes usuarios en el uso agrícola. En los distritos de riego, que ellos están organizados en asociaciones civiles y tienen grupos mucho más consolidados, etcétera, que pues se les da un mayor seguimiento, y las unidades de riego que pues han andado de dependencia, han estado cambiando de dependencia en dependencia, y que pues también es un volumen incluso hasta un poquito más arriba que el distrito de riego, pero pues hace falta pues estar más cerca de ellos para hacer un mejor uso. Falta mejorar las eficiencias de riego, tanto en los distritos, bueno, digo, en los módulos como en las unidades de riego. Hay malas prácticas agrícolas y pecuarias en general, que digamos que de repente pues provocan erosión, contaminación por agroquímicos, desperdicio de agua. Eh, Ahora que de repente se están perdiendo algunas zonas agrícolas por expansión urbana, pues se están yendo a las zonas de ladera, entonces están provocando cambios de uso del suelo y se están yendo sobre las áreas de recarga. También las zonas urbanas, pero bueno, también es la expansión de la frontera agropecuaria es importante. Muchas veces no se respeta los caudales ecológicos. Si queremos que el agua se mantenga para que tenga un caudal también para los peces y para todo el ecosistema acuático, pues parece que, o sea, la gente piensa que está desperdiciándose porque el agua ahí va, o hay veces que yo he oído mucho, dice, es que el agua se va al mar y se desperdicia. El agua no se desperdicia, el agua tiene un ciclo, tiene un porqué. Las cuencas, de hecho, alimentan a los océanos y la productividad y todo ese relajo, ¿no? O sea, tiene una función de que el agua llegue ahí con sedimentos y natural, no con plásticos y todo eso que luego le aventamos. Entonces, yo creo que, pues sí tenemos que mm, no decir que el problema del agua solamente lo vamos a resolver si tenemos dinero. Sí, sí ayuda, pero creo que necesitamos como ver en dónde están los problemas, con quién no se ha platicado, con qué sector me tengo que involucrar para que se den mancuernas, porque este tema del agua no es una cuestión que le toque nada más a la Comisión Nacional del Agua o a los organismos operadores o a la Comisión Estatal de Agua del Estado, ¿no? Creo que es desde los ciudadanos, todo mundo necesitamos el agua, todo mundo la usamos, entonces nos toca a todo mundo también participar en ello. Y bueno, dado que la gente pues, nos estamos agrupando en ciudades, etcétera, pues vincular el desarrollo urbano con la disponibilidad real del agua, pues con un enfoque de cuencas interesante, pues porque ya no vamos a tener a seguir haciendo un crecimiento desorganizado que nos genere más problemas.
para la gente, para los ecosistemas, para el mismo recurso agua, sino que tenemos que ir cuadrando nuestro crecimiento dependiendo de la disponibilidad, dependiendo de las eficiencias que tengamos, etcétera. Tenemos que fortalecerlo a los organismos operadores. Podemos mandar miles y miles de dineros para que se hagan plantas, para que se haga potabilizadoras, para todo eso. Pero no es una cuestión de fierros en cuanto a mecánica y todo eso, no, sino es o técnica, sino es una cuestión administrativa y política también de cómo mejorar y fortalecer a los organismos para que sean autosuficientes, o sea, para que realmente no anden batallando para saber en que si pagan nóminas, si pagan la luz o, o reparan los carros o tienen la gasolina para operar. O sea, hay mucha morosidad, hay organismos operadores que de 10 gentes pagan 4 y hay algunos que pues sí tienen de 10 pagan 8, pero por ejemplo, se vienen pandemias como esta del COVID y se aumentó la demanda y todo el mundo quiere el agua en su casa, incluso hasta los que no la pagan, ¿no? Y pero bueno, tenemos esto de que es un derecho humano al agua, pero ¿cómo sostienes los servicios? ¿Cómo haces que toda esa tubería la mantengas, la sostengas, la incrementes, si no tienes con qué? Tenemos que balancear la oferta contra la demanda. Creo que pues ya los números lo están diciendo, que ya nos está superando la demanda y la oferta pues no es quiero más agua y quiero más agua, porque todo el mundo anda buscando más fuentes de agua cuando hay desperdicios hasta el 60% en las tuberías. Entonces, no, hay que buscar y ver, necesito reusar, necesito eliminar fugas, necesito ser más eficiente, necesito presurizar, necesito medir, ¿sí? En todos los usos. Necesito prevenir la contaminación, necesito también hacer el saneamiento de las aguas para poderlas reusar. Necesito hacer una mejor planeación de qué voy a hacer, sean cultivos, sean emplazamientos de ciudades, sea una industria, dónde la voy a poner, o sea, que el criterio de la disponibilidad de agua realmente nos ayude a definir la viabilidad o no de un proyecto, porque si no, nos va a traer una serie de complicaciones después de andar haciendo trasvases y todo eso para traer agua a un lugar que pues que a lo mejor no era el más indicado, ¿verdad? Atender de manera integral los focos de contaminación. Creo que por ejemplo, nuestros humedales pues andan batallando. Una de sus funciones ecológicas es precisamente pues ser así como los riñones, ¿no? Andar saneando aguas, pero de repente les cargamos un poco la mano y pues hay que ayudarles con las diferentes causas, que si son residuos, que si son aguas residuales, qué es lo que a quién le compete eso, cómo le vamos a hacer, ¿sí? Pero también necesitamos aumentar la conciencia ciudadana pues, sobre este valor del agua. O sea, cuando más la valoramos es cuando ya no la tenemos. Cuando abrimos la llave y no hay, y pasa una semana y no hay, entonces ahí sí ruedan cabezas, ¿verdad? Pero en el momento en que ya nos llegó el agua, ya me olvidé de pagarla, ya me olvidé de reparar las fugas que hay dentro de mi casa, ya esa cuestión, esa dualidad se nos tiene que quitar. Tenemos que ser más congruentes como ciudadanos y saber que el agua es finita y el agua es la misma en el planeta desde desde que se creó el planeta. Entonces, pero la cantidad de gente ha ido aumentando muchísimo, entonces la cobija no nos va a alcanzar, entonces, y ya estamos viendo pruebas, al menos en nuestro estado, de que pues así está la cosa. Hemos estado viendo las noticias y pues ya ven que se están dando hasta con la cubeta, o porque no hay agua o porque hay demasiada. Entonces, creo que necesitamos trabajar muy duro como sociedad colimense para no llegar a esos límites. Necesitamos
contar pues con esa participación ciudadana, no nada más en las quejas. O sea, necesitamos ciudadanos comprometidos también con la implementación de las soluciones, porque la verdad el reto es bastante complejo y necesitamos de todo mundo. Pero también necesitamos un plan, necesitamos carteras de proyectos estratégicos en estos temas y sobre todo que la ciudadanía los respalde. ¿Por qué? Porque los funcionarios vamos y venimos, los políticos van y vienen también, pero los ciudadanos son los que se quedan. Los ciudadanos somos los que padecemos luego los errores o las decisiones mal tomadas. Entonces, ¿quién mejor que la ciudadanía que sea la memoria de los proyectos que se deben para que no se nos anden ocurriendo de repente cosas? Entonces, creo que en esa parte de la memoria de los proyectos, de lo que se necesita, de lo que ya se vio, porque una vez me dijo un campesino, dice, oigan, ustedes parecen sopilotes, nada más planean y nunca aterrizan. Y entonces sí es cierto, o sea, muchas veces nos la pasamos planeando y ahora el plan fulano, y ahora el 2030, y ahora el 2040, y el 2050, y revisa uno qué se hizo de cada uno y nada. Entonces, creo que ahí la parte ciudadana en la ejecución y en el seguimiento es muy importante. También tenemos que definir y ejecutar acciones para disminuir la vulnerabilidad y mitigar los efectos del cambio climático, tanto en las ciudades como en las zonas productoras de alimentos. Disminuir la huella hídrica, tanto por los sectores como en los ciudadanos. Y, bueno, conservar los ecosistemas para mantener los servicios ambientales. Si no tenemos bosques, pues al rato no vamos a tener agua. Así de sencillo. Entonces necesitamos nuestros bosques y nuestras selvas para tener la recarga. Y bueno, eso a lo mejor ahorita es un sueño guajiro, pero bueno, en algunos otros países ya lo están fomentando, pues la famosa economía circular. Si aquí, por ejemplo, estamos produciendo o vemos que somos productores de alimentos y una gran parte de la apuesta de nuestra agua está en la producción de alimentos, pues lo lógico es que la producción de alimentos fuera lo más efectiva, hubiera el menor desperdicio posible y eso ya es al menos ahora sí que si empezamos con el sector de producción de alimentos, que, que efectivamente el agua que se ponga, finalmente sí, sea el aguacate, la sandía o el producto vendido y que realmente haya un buen uso del agua, de los recursos, y que finalmente a la hora que regrese el agua a los ríos, a los cuerpos de agua, no esté toda contaminada, sino realmente vuelva a dar vida y pueda ser reutilizada, pues eso sería excelente, sería uno de los sectores para estar trabajando estos temas. A mí me gustaría ahorita dejar de compartir esto y pasar a lo siguiente. O sea, con esto, es más, no sé si he estado hablando y si todo el mundo me oye porque no los veo. Si es las dos preguntas que les hice de alguna manera la pudieron cambiar, era la misma. Si los hizo reflexionar y dice, pues es que no es solo un problema, son más. No sé, aquí me gustaría, Javier, ya dejar un poco el micrófono y escuchar más a la audiencia, a ver qué. Uy, no sé, apenas pude que no se puede emplear la pantalla. Ok, bióloga. Pues por ahí en el chat comentaron alrededor de 5 problemáticas que se percibían. Algunas de ellas las abordó usted en la presentación, como por ejemplo el tratamiento de agua o la calidad del agua. Usted ya nos hablaba de la infraestructura y la decadencia de esa infraestructura enfocada al tratamiento de agua. También mencionaron los cambios de uso de suelo en las zonas de captación y bueno, usted lo abordó en esta visión de mantener servicios ambientales. Los servicios ambientales que nos ofrecen estos ecosistemas. Hablaban también por ahí como problemática del aprovechamiento o un mejor aprovechamiento de las aguas de lluvia como una de las problemáticas y la falta de información técnica actualizada y futura a escala local y regional. Son las problemáticas que mencionaban, pero bueno, al principio, después de la charla de la bióloga, ¿alguien tiene interés en tomar el uso de la voz para
ampliar su percepción sobre el tema. Hay una pregunta por ahí de Centro Gaia que dice que si existe algún indicador del impacto de la minería en el agua de Colima. Pues hay más bien seguimiento en la red de monitoreo y hay, digamos, seguimiento en los criterios ya a las concesiones autorizadas de descarga de algunas mineras, bueno, de las mineras que tienen concesiones, sí se les da seguimiento puntual de si están cumpliendo o no. Eso sí, ahora sí que siempre se les da su vuelta, porque también por el impacto que pudieran tener, siempre se está, así tengamos un peso, siempre las checamos. Pero como indicador, pues están los criterios ecológicos que a cada quien se le, o los criterios de descarga, pues, pero nada más se ve que estén dentro de los parámetros, pero como un indicador en especial, no. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. En cuanto a la calidad de agua, ahorita básicamente se está usando pocos parámetros, la demanda bioquímica de oxígeno, la DBO, la DQO, son pocos los parámetros ahorita que se están tomando. Antes había hasta una batería hasta de 43 parámetros, se han ido reduciendo dependiendo de los dineros y básicamente es, dependiendo de las combinaciones luego de los parámetros, es pues verde, que es una buena calidad de agua, amarillos, que pues a ver, ya tiene algún un contaminante, pero ya es bajo dentro de lo permisible, digamos, y ya va subiendo así de tonalidades hasta al rojo, que ya hay un detalle, ¿no? Que hay que estar interviniendo. Dice, tomando en consideración que habrá una mayor presión sobre el agua, ¿por qué a estas alturas no se ha hecho el esfuerzo de conocer cuál será la brecha entre la oferta y la demanda a futuro para tomar decisiones e incrementar la oferta o reducir la demanda, o bien ambas? Sí, sí ha habido varios documentos. De hecho está uno que le llaman el PASHE, es precisamente un programa para ver la brecha que existe, es justo lo que dices, entre la oferta y la demanda, y cuáles son los proyectos prioritarios que se deben de implementar para reducir o impactar en la reducción de esa oferta y demanda. El tema aquí es que de repente, o sea, volvemos a lo del estar planeando y no llegar a la acción. Los planes están, los proyectos se definen, pero de repente los recursos se van. Aunque se gestionen, etcétera, de repente pues hay cosas que ya no se consolidan, pero eso no quiere decir que no se vayan a hacer, pero sí se retrasan, pues. Entonces realmente yo siento que sí, el tema hídrico es un recurso es un tema, perdón, de inversión a largo plazo, que hay que estar año con año metiéndole, pero es una inversión que va a valer la pena, porque si arreglamos la tubería, si hacemos que funcione la planta, etcétera, siempre va a tener y hay que mantenerlo. Entonces, nos va a ir dando el escalón para el siguiente paso. El problema es que a veces el tema agua no es la prioridad, ¿sí? Entonces, pues, o los programas se dedican, o las inversiones se dedican a otro tipo de sectores que a lo mejor traen más recursos o otro tipo de criterios y quedan de lado estos, ¿no? Entonces, sí existe. Dice, ¿existe algún sistema automatizado que se pueda monitorear continuamente y de forma virtual para detectar? ¡Ay! Esa me fue la pregunta. ¿Tú los puedes ver mejor ahí, Javier? Había algunas antes, bióloga. ¿Sí me las puedes decir? Ajá. Una que hablaba acerca de el acuífero Jalipa Santiago ya no tiene disponibilidad.
¿a quién se le tiene concesionado, pues imagino que el recurso? Esa es una pregunta que estaba anterior. Y bueno, no sé si quiera comentar esa o le leo las que estaban ahí. Bueno, es que de Jalipa hay varios, o sea, no sabré, no tengo yo ahorita el dato exacto de cuántos concesionarios hay, pero precisamente una de las líneas que a mí me gustaría ya empezar a trabajar es, a ver, precisamente, quiénes estamos en esa cuenca, haciendo uso de esa agua, y ahora vámonos sentando porque pues ya vamos en déficit, entonces necesitamos hacer un adecuado manejo del agua para que nos alcance para todo lo que tenemos que hacer en esa cuenca o en ese acuífero, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué actores están ahí, no? Entonces, bueno, está, por ejemplo, la parte industrial de Manzanillo ahí, ¿no? En la parte de los patios, etcétera. Justo estábamos platicando hace como un mes con por ejemplo, los de los patios, que aunque ellos no usan mucha agua para sus actividades, pero sí cambian la topografía de las cuencas y ejercen un efecto, y luego estaban mencionando de que, bueno, se veían afectados por las inundaciones, y a la hora que les explicamos cómo funcionaba una cuenca, dijeron, pues entonces nosotros estamos favoreciendo eso. Pues sí, ¿no? Entonces ahora ya le van a invertir para hacer el estudio hidrológico de la cuenca en la que están, y yo le dije, y mientras más le sigan pelando a esa cuenca, ya sea por el incremento del desarrollo urbano o de los patios o de las actividades que se estén dando ahí, pues las áreas de recarga se van a ir disminuyendo. Y justamente ellos están en las zonas de infiltración. Entonces, si ellos están haciendo que no se infiltre el agua, estamos generando, por un lado, afectando la recarga, aumentando lo que es el escurrimiento, y estamos evitando que se infiltre. Entonces, estamos empeorando la situación. Entonces, cuando ellos empezaron a entender eso, dijeron, oye, pues entonces vamos cambiando la forma de hacer las cosas, díganos qué criterios necesitamos usar, o sea, y, y bueno, lo vimos cuando estuve yo en IMADES, que de repente los criterios para desarrollar los criterios ambientales para la creación de un patio, como que pues necesitamos sentarnos a definir esa serie de cosas de manera conjunta, ¿no? Entonces, siento que uno de los primeros pasos es darse cuenta de lo que está pasando y sentarse con las personas que están involucradas o todos los sectores que están involucrados en la cuenca o el acuífero y ver de qué manera solucionar esto, ¿no? ¿Me puedes leer otra? Porque ando media ciega. Sí, ¿existe algún monitoreo de los pozos profundos, número de pozos, ubicación puntual, etcétera, que se esté generando de manera irregular en las zonas agrícolas o desarrollos no autorizados en el estado de Colima? Tenemos, como les mencionaba en la presentación, una red piezométrica precisamente de pozos profundos de 400 y pelos y cada acuífero tiene un determinado número de pozos que se miden para saber precisamente, porque los pozos, digo, los acuíferos no son precisamente como una jícara perfectamente de una forma, sino tiene diferentes formas, y por eso tenemos diferentes puntos para medir cómo están los niveles. Eh, Eso es, por un lado. No sabemos la existencia de cuántos pozos, por ejemplo, irregulares tenemos. Si apenas podemos darle seguimiento a los que tenemos, ¿sí? Solamente tenemos un inspector para todo el estado. Entonces, pues es complicado, aunque hagamos un número de visitas extraordinario, una por día, por ejemplo, pues no vamos a acabar, ¿no? O sea, tenemos muchísimos usuarios, pero sí, tratamos de ir precisamente, bueno, como somos poquitos, bueno, pues a los volúmenes más grandes. Y pues hemos estado haciendo algunos cierres. Si se conoce de algún pozo clandestino, pues va y se clausura, etcétera, ¿no? Pero casi nadie dice, oye, acá hay un pozo clandestino. Sí. Por ahí también nos mencionan, bióloga, en este contexto de cambio climático y debido a la presión que se prevé en torno al recurso hídrico, si se están considerando algunas medidas de adaptación específicamente en la producción de alimentos. Pues yo creo que es precisamente lo que tendríamos que
definir. La verdad, ahorita yo creo que necesitamos sentarnos con las áreas de gobierno del estado, de la SAGARPA, de la SADER, perdón, este, en qué, o sea, con esta disponibilidad, qué cultivos realmente podemos, cómo hacerlos menos vulnerables, qué medidas de mitigación tenemos que realizar. Yo siento que apenas vamos como entrando en materia, o entrando al tema apenas, ¿no? Siento que todavía no, aunque ya ha habido estudios, por ejemplo, de la Universidad de Colima, etcétera, pero aplicaciones ya a gran escala, no, siento que todavía nos falta por hacer. Bióloga, en este sentido, también se exploraban otros mecanismos, sobre todo de compensación en cuanto al consumo de las zonas conurbadas para preservar las zonas de captación de agua. ¿Cómo evolucionan esos mecanismos? Bueno, ante el contexto que menciona, ¿no? Que nos quedan 5 años de una disponibilidad de agua, digamos, razonable para entrar luego a una más crítica. ¿Qué nos puede comentar de estos mecanismos sobre su necesidad, eficiencia y aporte a la problemática? Pues yo creo que tienen un gran aporte porque toda alternativa que nos ayude a desviarnos del precipicio es buena. El problema que tenemos es que la inercia de deterioro es más rápida que la inercia de crear un nuevo proceso y de hacer cambios. Pues tú que haces educación ambiental sabes lo que cuesta hacer un cambio, ¿no? Entonces, es un reto, yo creo que sí nos ayudan, pero desafortunadamente la velocidad a la que imperan los problemas es mucho más rápida que la de las soluciones. Entonces, es muy bueno, porque de hecho empieza a formar un tejido que, por ejemplo, como el caso de lo de Cerro Grande o ahora lo del volcán de fuego y agua, pues a pesar de tanto tiempo han ido evolucionando, han ido cambiando, han ido involucrando a más personas, han desarrollado algunas estrategias o investigaciones pues, que nos ayudan a voltear hacia a las áreas. Por ejemplo, lo primero es, antes la ciudad de Colima no sabía ni de dónde venía su agua, ahorita ya tiene una claridad de dónde viene y, y ya hay más gente, no nomás por este tipo de proyectos, pero hay más gente, o sea, toda la labor que hayan hecho los diferentes actores en determinados momentos, todas esas semitas han ido sirviendo, porque yo siento que, bueno, ya llevo ya unos, ¿qué? 30 años aquí en Colima o más, y sí he visto un cambio de la gente que ya es más sensible, ya veo más jóvenes involucrados en, en opinar, en proteger los recursos, en hacer manifestaciones si no está uno haciendo bien su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya nos habla de que la sociedad está así como inquieta en el tema y yo creo que eso es un gran aporte. Bióloga, usted comentaba hace un momento que cuando estuvo aquí en IMADES exploraba algunas medidas para poder preservar el recurso hídrico y en general los recursos naturales. Esta visión de conservación o estas acciones de conservación con una visión de cuenca, ¿qué impactos pudieran tener en torno a la conservación, obviamente, y a la disponibilidad de agua? ¿Y cómo se implementan? O sea, ¿cómo se pudieran implementar estos mecanismos? Yo creo que tenemos dos socios muy importantes que existen dentro del Estado. Uno es el INPLAN, el Instituto de Planeación de Manzanillo, y el otro es el IPCO, el Instituto de Planeación de Colima. Creo que en ambos institutos ya están pensando en este tipo de planteamientos, ¿no? Entonces eso es fenomenal, porque hace muchos años, pues ni siquiera pensar en introducir el tema, ¿no? Pero he visto también una evolución muy satisfactoria en esas dos dependencias, en la cual pues van transformando y pues finalmente están tratando de elaborar propuestas de planeación y de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano al mismo tiempo, ecológico y de desarrollo urbano, etcétera. Entonces,
Pues eso es magnífico, porque ahí se establece una serie de reglas, de definiciones, así que qué sí se puede y qué no se puede. Y, el de Manzanillo, por ejemplo, hace poco, pues, nos estuvo preguntando precisamente el tema del agua, también están viendo el tema del cambio climático, etcétera. Entonces, creo que, incidir en el agua en esos temas es fundamental, y esos son aliados muy, muy importantes, porque, pues, nos abren precisamente la llave a cómo se está desarrollando o emplazando las diferentes actividades en el territorio. Porque nosotros podemos estar aquí, en Conagua pensando una serie de cosas, pero si allá se desarrollan y hacen y deshacen, pues es una inercia que mejor hay que subirse al carro y planear entre todos, ¿sí? Por ejemplo, ya Manzanillo está volteando a ver sus áreas de recarga, ¿no? Que nos preocupaban tanto desde los ordenamientos, que veíamos ahí en IMADES. Entonces, bueno, eso ha ido mejorando. Ya te perdimos, Houston. Bueno, aquí Eh, dice, sí, dice siga. aquí, ¿existe algún proyecto de la Conagua para procesos de desalación de agua de mar para distribuirla en Colima? Bueno, nosotros como propiamente como Conagua, no. Hay por ahí algún interés, de un sector de que sí quiere, ver procesos de desalación del agua de mar. De hecho, estamos un poco, al menos aquí localmente, neófitos en ese tema, pero, ya nos están moviendo ahora sí que por la curiosidad de algunos usuarios a explorar esas vías, ¿no? Entonces, pues tenemos afortunadamente, casos, eh, para aprender lo bueno y lo malo, por ejemplo, de Baja California, etcétera, como para ver cuáles son las experiencias y tratar de no cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, pero ya sí están empezando ya como a querer, voltear hacia la desalación, pero yo creo que antes de la desalación todavía hay otras opciones que creo que deberíamos de explorar, como el reuso. No hacemos reuso, solamente la industria sí lo reusa en algunas, reusan en sus procesos, pero la mayoría no hacemos reuso. Entonces siento que hay buenos volúmenes de agua que con el debido saneamiento pudiéramos reutilizar, en otras cosas, ¿no? No sé si hay algo más, o ya se nos acabó el Pues tiempo. en resumen, el panorama no es nada alentador, ¿verdad? El contexto se ve cada vez más conflictivo en torno al recurso hídrico, y si a eso le sumamos también la incertidumbre que caracteriza el contexto COVID o el contexto sanitario, pues todavía se vuelve un problema no solo que va a afectar a los diferentes sectores de la sociedad, obviamente, sino que va a tener incidencia directamente en la salud pública. Entonces, como usted menciona, bióloga, desde hace mucho tiempo era necesaria la vinculación estratégica entre los diferentes sectores, pero hoy es urgente, no solamente necesaria, es urgente, y la participación de la industria, la disponibilidad para implementar nuevas y mejores prácticas en la agricultura, y obviamente lo que podamos hacer desde casa, como usted dice, todo abona y todo suma. Y este tipo de eventos en donde nos podemos sentar a dialogar sobre este tema y sobre todo conocer datos tan precisos y actuales como los que nos compartió, también ayudan mucho a que socialicemos, a que entendamos la problemática y sobre todo a que identifiquemos cuáles son las acciones que podemos implementar desde nuestra trinchera, ¿no? Porque finalmente es una situación que nos va a afectar a todos los que vivimos en el estado, independientemente del sector al que pertenezcamos. Así es, voy a hacer un comercial, digo, se va a hacer el programa hídrico regional del Costa Pacífico Centro, donde todo el estado de Colima está dentro de esa región, y precisamente vamos a abrir foros hacia la ciudadanía, foros virtuales así como para precisamente, pues, tener este diálogo para, pues, ahora sí que en materia de agua potable, ¿qué vamos a hacer? En materia hidroagrícola, mañana, por ejemplo, tenemos esta reunión con todos los módulos de riego para ver ese tema.
pero necesitamos ver con la participación ciudadana, por ejemplo, cómo mejorar la información hacia la ciudadanía, cómo hacer acercar, digamos, el tema técnico, digerirlo, pero para que la ciudadanía pueda tener los elementos para tomar mejores decisiones, para también hacer mejores propuestas, ¿sí? Entonces, eso también necesitamos ese diálogo para saber, porque a lo mejor a uno se le puede ocurrir una cosa y ni siquiera servir para eso, ¿no? Entonces, creo que necesitamos mucho de la ciudadanía y la ciudadanía también está ávida de conocer más, pero como que no hemos hecho el match de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, creo que próximamente, bueno, vamos a apoyarnos también ahí con ustedes y así que las diferentes redes que tenemos entre todos para, pues, al que esté interesado también a participar, pues nos ponga sus datos y, bueno, tú tienes varios de los que ya, bueno, se inscribieron, me imagino, y para poderlos invitar si les interesa participar en este programa hídrico regional, que la idea es priorizar cuáles son las actividades colectivas que propone Colima dentro de esta región. ¿Qué son los proyectos que en 6 años deben de hacerse para mejorar la situación hídrica de la que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, desde los diferentes sectores. Perfecto, bióloga. Pues, ¿qué le parece si como acuerdo establecemos que a la base de datos de las personas que se registraron en la conferencia, que hasta ahorita están participando 27, les podamos hacer llegar la invitación para participar en este evento? Y si usted nos puede compartir también la presentación, porque por ahí había comentarios en los que nos decían que por el tamaño en la que se estaba proyectando no se veía. Si nos puede compartir la presentación, también se las mandamos a todos los que se registraron. Por ahí hay una liga en el chat en donde ustedes podrán entrar en la próxima media hora para evaluar esta conferencia y poder tener su constancia de participación. Y también les hacemos llegar, si la bióloga nos lo permite, la presentación y la invitación al evento que nos está comentando la bióloga para poder continuar trabajando este tema y sobre todo tener una actitud más proactiva, ¿no? Pasar de ser espectadores a ser actores en torno a la solución de estos problemas. Por parte del IMADES, bióloga, todo el apoyo en el que podamos darle y podamos incidir. Ya sabe que desde hace muchos años somos aliados en estos temas. Claro que sí, igualmente acá. Admiramos mucho su trabajo, su trayectoria. Y bueno, pues le agradecemos también por su disposición, por su generosidad en torno al tiempo y al conocimiento. Ayer se desveló preparando la presentación, sí, pero la verdad es que fue muy interesante la información que nos presenta y de mucho, pues de mucho apoyo para todos los que participamos en el chat. Le están agradeciendo frecuentemente la charla. Y bueno, ojalá y sea la primera de muchas otras que podamos tener en este importante tema. Sí, gracias a todos por escucharnos y aquí pues mientras esté en la Conagua pues están las puertas abiertas. Cualquier cosa pues aquí para estar en contacto con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, bióloga. Pues les recuerdo que tendremos media hora a partir de que cerremos este chat, perdón, esta presentación, para que ustedes puedan contestar ese cuestionario y como ya lo acordamos, recibir su constancia, la presentación y la información del evento que nos menciona la bióloga. Por favor, ayúdenos a evaluar este tipo de eventos porque también es la única forma que tenemos de retroalimentar y de mejorarlos. Seguimos en contacto y les mando un abrazo a todas, a todos. Estén pendientes de los próximos eventos de capacitación. Viene algunos sobre el corredor biocultural del Centro Occidente de México, sobre los servicios ecosistémicos de Manantlán, algunos sobre cambios climáticos, en fin, proyectos interesantes que se están trabajando a nivel local y que es importante que los conozcamos para que podamos tener una actitud pues más crítica y más proactiva en torno a este tema. Muchas gracias de nuevo, bióloga. Gracias a todos y a todas. Nos vemos.